ver por acá. Gente, muy buenas noches. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Un gusto en saludarles, un gusto en estar por acá compartiendo este ratito. Vamos a hablar de esto que se llama mandato de cuido, también conocido en otros escenarios como el hijo bastón, ¿verdad? Es otra forma también de llamarlo. Pero bueno, para empezar a hablar de esto, primero vamos a ordenar un poquitito aquí lo básico. Estamos lunes 17 de junio del 2024. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta a través de constelaciones familiares y algunas otras cositas por ahí que me resultan muy bonitas e interesantes en la vida. Así que muchísimas gracias a todos y todas por unirse. Esta va a ser una conversación que ya veremos cuánto más es posible sacar provecho de este espacio y que puedan también plantear todas sus dudas y preguntas. Ok, entonces, vamos a hablar, bueno, de hecho, este espacio, ¿verdad? Lo titulé justamente haciendo alusión a esta serie que realmente me ha gustado. Siendo muy honesta, la primera vez que vi algún capítulo de esta serie no me llamó la atención. Pero ya después como con el tiempo como que le agarré ese gusto de entretención y siempre son como ejemplos muy interesantes de análisis. Entonces estoy hablando de que esta charla se llama Penélope Featherington y el mandato de cuido. Para quienes no están familiarizados con este, es un personaje de los libros de Julia Quinn que están siendo trabajados o tratados a través de Netflix, a través de una serie que se llama Los Bridgerton. Y bueno, entonces este personaje es muy particular porque es el personaje sobre el cual versa toda la historia romántica del tercer capítulo. Y me pareció muy hermoso y muy interesante. En el primer capítulo de esta última temporada, ¿verdad? Bueno, es una familia de tres hijas, en donde la hija menor, ¿verdad? Bueno, una de las hijas menores, justamente en esta temporada es como el personaje que se casa. Y es muy curioso porque este personaje, ¿verdad? Está soltero desde la primera temporada, está en la tercera temporada. Y lo interesante de este personaje es que en realidad es un personaje en el que nadie apostaba como que fuese a tener una historia romántica. O sea, digamos, históricamente, uno sabe que al final de cuentas puede llegarle al personaje justamente el momento de desarrollar esta trama, pero más allá de eso, y creo, y me encanta hablar de esto ahora que estaba como reflexionando un poco acerca de desde qué lugar compartirles algunas de estas ideas, me he dado cuenta yo que hablar de esta serie, hablar de este personaje, en realidad es hablar de cualquier otro caso que yo haya atendido en consulta o de cualquier otra historia, porque realmente la vida se teje de historias. Y esta es una historia más que nos sirve o nos permite justamente como esta reflexión, ¿verdad? En torno a lo que es el mandato de cuidado. Entonces, voy por lo primero, ¿verdad? Como les digo, es una serie que está ahorita de temporada en Netflix, o sea, está recién liberada la tercera temporada y cuenta la historia de una hija en una familia que ya no tenía supuestamente expectativa de matrimonio. Lo interesante y lo que me llama a mí la atención de este personaje y que les podría decir que así tengo bastantes consultantes también, es que son personajes que conscientes o inconscientemente, no, a ver, no conscientes o inconscientemente, no. A ver, son personajes que de una u otra forma su historia se teje alrededor del vínculo materno o de su casa de origen, de su familia de origen, o sea, de papá y de mamá. Y en este caso, este personaje, interesantemente, primer capítulo de la tercera temporada, ¿verdad? Se nota con mucha claridad. De hecho, es el único capítulo en donde se ve con total claridad este asunto, porque la mamá empieza a hablar mucho acerca de su vida futura y su vida en etapa ya avanzada de edad, siendo este personaje, Penélope, ¿verdad? Como esa hija que supuestamente va a estar con ella. Y entonces le dice, no, mira, tú ni te preocupes, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Por algo no te has casado, es porque te vas a quedar cuidando y así yo no me voy a quedar sola y tal.
Básicamente eso es lo único a lo que voy a hacer de referencia de la serie, ¿verdad? Porque realmente lo que habla la serie es que el personaje se asusta mucho de este escenario, de esta expectativa de futuro y elige de una vez casarse con quien sea, con el que se aparezca, con el que se deje, pero para irse precisamente. Lo cual, en primera instancia, les cuento, no sirve. En la vida real, o sea, si fuese como en las películas, ¿verdad? En donde el personaje simplemente decide que ya no quiere más esto y se va, pues sería muy sencillo. Probablemente los terapeutas tendríamos menos que trabajar, por lo menos en los casos de este tipo, porque realmente sería una cosa de decisión y listo. Sin embargo, la realidad es que cuando hay un hijo bastón o cuando, ¿verdad? Ya explico como el concepto de hijo bastón o cuando está el mandato de cuido, em, no es tan sencillo salirse de ahí, no es un tema de fuerza de voluntad, no es un tema meramente de decisión, ¿ok? Porque hay algo más profundo que te ancla, literal, anclada al cuido de esas personas o de esa persona, ¿verdad? Entonces voy a empezar por hablar del mandato de cuido. ¿Qué es un mandato? Para empezar, ¿qué es un mandato? Desde el transgeneracional, desde la mirada de análisis terapéutico transgeneracional, ¿qué es un mandato? Es una orden que recibimos en los primeros años de vida, incluso está anclado también eventualmente a nuestro proyecto sentido, es decir, a la razón del por qué nacemos en la familia, pero es esta orden que se nos da a veces sin palabras, ¿verdad? Y que plantea una expectativa, una lógica, una intención comportamental de la persona en relación a la familia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, desde el análisis transaccional, que es muy interesante porque esto que les estoy hablando no es un tema ahí de, ay, mira, esa terapia tan particular. En realidad, el análisis transaccional es un abordaje bastante serio, surge de la psiquiatría y se utiliza muchísimo en diferentes profesiones, entre esas la parte de transgeneracional. Sin embargo, es un abordaje muy utilizado también en la psicología clínica y bueno, y en otras profesiones de atención y de acompañamiento terapéutico, como trabajo social, orientación y tal. En el análisis transaccional se desarrolla precisamente este concepto de mandato. O sea, no es nada místico, ni chamánico, ni esotérico. No, no, está estudiado, ¿verdad? Y se habla de que hay, bueno, hubo unos investigadores ya que hace ya bastantes años habían hecho una amplia investigación en este sentido y habían determinado entre más de ciento y tanto como patrones específicos, ¿verdad? De mandatos y bueno, ahí el análisis transaccional los tiene categorizados de una cierta forma, esos mandatos como estas clasificaciones generales. Entonces, un mandato tiene que ver con esto, una forma en que la psique de la persona interiorizó cierta lectura de su entorno, de cuál era como su expectativa, de cuál era como ese lugar. Y alguien podría decir, bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo un bebé va a estar percibiendo estos si más bien está en ese momento sirviéndose de los padres, no está percibiendo como que los padres lo necesiten a él? Y sin embargo, por ejemplo, cuántas veces las mamás y los papás de repente han cifrado en este último hijo o en un hijo en particular como este anhelo de cuidado? ¿Cómo podríamos identificarlo? Una forma muy sencilla es cuando los hijos llevan justamente el nombre de los abuelos, ¿verdad? De una u otra forma, ¿quién cuida? Los padres cuidan a los hijos. Pero cuando los hijos llevamos nombres de anteriores, en este caso de los abuelos, simbólicamente les representamos a los padres de ellos. Y es probable, vamos a decirlo así, de que podríamos poner por ahí como
como un pequeño detector, ¿verdad? Para darnos cuenta que podría estar pasando por ahí de una expectativa de ellos ser cuidados por nosotros. A veces puede que el papá o la mamá lo haya dicho de forma directa, a veces podría ser que no, pero genera demandas, demandas que tienen que ver con em, requerir la presencia física de la persona, más allá, digamos, de algo que sustantivamente podría ser necesario, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cosa es una necesidad y otra es un deseo o un anhelo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que de repente, vamos a ver, los papás tengan una situación doméstica complicada, por ejemplo, qué sé yo, se les metió el agua en una tormenta y se les medio inundó la casa y que requieran ahí un poco de asistencia, siendo de verdad personas ya mayores que requieren justamente de esta colaboración, a que mamá quiera ir a comprar una maceta y se enoje porque vos no la llevas. O sea, por ejemplo, o sea, una cosa es realmente una necesidad real y otra cosa es un deseo o un anhelo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones este tema del mandato de cuidado lo empezamos a ver cuando empiezan a haber demandas, lo empezamos a identificar cuando empiezan a haber demandas específicamente de temas en donde hay como un anhelo o un deseo de que el hijo esté más cerca, de que la hija esté más cerca, de que esté más pendiente, de que les dé, de que les ofrezca algún tipo de contención. Y en esto voy a ser muy concreta. Esto normalmente, el 80% del tiempo es de mamá y el otro 20% es de mamá y de papá. Es muy, muy raro que realmente haya un tema de cuidado por parte del padre. Casi, bueno, no, de momento yo no lo he visto. En un caso de un padre aislado, es decir, como de un mandato de cuidado de un papá, ¿verdad? O sea, normalmente si hay de papá, casi siempre es cuando papá y mamá están juntos. Y entonces ellos demandan esta atención del hijo o de la hija. O sí, totalmente lo he visto, es como la mayor parte de los casos, demandas de este tipo de atención por parte de la madre, ¿ok? Es muy común, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que es muy frecuente encontrarlo en ese escenario. Aprovecho para invitarles de que si tienen alguna consulta o alguna solicitud de intervención, algún comentario, lo pueden dejar o en los comentarios o también pueden levantar la manita y abrimos el espacio para que puedan compartir a viva voz, ¿ok? Entonces, tenemos este mandato de cuidado, como les digo. El mandato de cuidado va a ser independiente del grado de hermandad, es decir, del número de hijo que se sea. Puede que el mandato de cuidado esté en el primogénito, puede que esté en el segundo hijo, puede que esté en el tercero, puede que esté en el cuarto, ¿ok? Pero tiene que ver con este anhelo o esta búsqueda o esta intención de la madre o de los padres de ser cuidados y atendidos por este hijo. Históricamente, la otra forma en que también se denomina, o bueno, a ver, el grado de hermandad, es decir, la ubicación que tenemos en el linaje de los padres, siempre de papá y de mamá, tiene que ser de la misma combinación genética, no es por excluir a los medios hermanos por parte de uno o de otro, simplemente de que son sistemas diferentes, o sea, tienen un referente genético, histórico, social, etcétera, distinto a cuando somos hijos de los mismos padres, ¿ok? De la misma mamá y del mismo papá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? El número de hijos que somos determina mucho como cuál es nuestro papel y nuestro rol en la familia, ¿verdad? Eso estaría todo un tema para conversarlo por aparte. De hecho, lo trabajo en un taller que habla precisamente de lealtades familiares y del sistema, o sea, como más macro. Y ahí explico un poco más esto, pero bueno, nuestro grado de hermandad determina varias cosas. Normalmente, como les digo, el mandato de cuido puede estar en cualquiera de todos o incluso en más de uno o incluso en todos, ¿verdad?
Porque hay, esto sobre todo yo lo he visto en mamás, más que en, incluso en parejas, ¿verdad? Son como mamás, como pensemos que aquí están los hijos, voy a usar esta metáfora, ¿verdad? Como que si estos fueran los hijos y las mamás hacen así, un poco como queriendo tenerlos siempre cerca, no permitiéndoles incluso ir a la vida, que es todo un tema por ahí. Les recomiendo muchísimo, muchísimo. El documental se llama Padre, es muy interesante porque ayuda bastante a posicionar este tema de cómo los hombres también ejercen una paternidad que es completamente diferente a la maternidad. Y por qué creo que justamente esta diferencia entre la paternidad y la maternidad es lo que hace que este tema no sea tema para los hombres, pero sí para las mujeres, ¿ok? Entonces, volviendo a esto, ¿verdad? Normalmente es un tema que tiene que ver más con las madres y el mandato de cuidado puede estar en cualquiera o puede estar en todos, ¿ok? Y también hay, ¿verdad? Hay familias en donde vos ves que absolutamente todos los hijos no terminan de irse, ¿verdad? O sea, hay unos adultos de muchísimo más, hasta de 30, 40 años y viven con los padres o se quedan viviendo cerca de los padres. También están los que, estas burbujitas me tienen intrigada desde hace días. Se quedan viviendo cerca de los padres o se quedan viviendo con los padres, ¿verdad? Entonces es como que viven los papás y todos los hijos empiezan a satelitar alrededor de ellos, pero no se van, ¿verdad? Pongamos, y esta metáfora me parece súper interesante ahora que caigo en cuenta, es como los papás, como si fueran, si esta familia fuese un grupo de aves, pongamos, papá y mamá, o sea, estas dos aves iniciales hacen un nido, tienen sus pichones, les enseñan a volar, en teoría, ¿verdad? Pero pareciera ser como si todos esos pichones de aves, ¿verdad? O sea, todas esas aves descendientes, en vez de irse a otros lugares y poblar, se quedasen todas y armasen nidos en el mismo árbol, lo cual de forma natural, en la naturaleza, valga la redundancia, implicaría que un depredador llega, se sube ahí, se come a todos y no quedó nada, ¿verdad? O sea, un gato se sube ahí, desbarranca todos los nidos y, bueno, para empezar, ni siquiera las aves usualmente tienden a quedarse en el nido que han construido, migran y vuelven a construir y vuelven a empezar. Entonces, todo este asunto es para mencionar que en efecto el mandato de cuidado puede estar en cualquier nivel, ¿verdad? Y puede estar en todos. Es algo muy común. De hecho, hay una película muy interesante, si no estoy equivocada, es del año 91, que se llama, está inspirada en un libro de Laura Esquivel, que se llama igual que la película. La película se llama como Agua para Chocolate, como Agua para Chocolate, ¿ok? Es una película mexicana. Y cuenta justamente una historia en donde se ve total y completamente claro el mandato de cuidado. El mandato de cuidado ahí se ancla también ya con este otro concepto de los hijos bastón, ¿ok? Pero entonces antes de eso voy a leer porque por aquí creo que alguien dejó una preguntita. Ok, Ligia dice, hola, buenas noches. ¿Usted cree que sea mayor el ancla cuando los hijos adultos después de un divorcio o separación regresa a vivir con sus padres o se desarrolla igual que el mandato de cuidado en situaciones indistintas de los hijos, casados, viviendo aparte, etcétera? Es muy interesante, Elija. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy oportuna y muy pertinente. Yo esto lo he mencionado en algunas ocasiones y lo vuelvo a decir, probablemente más de alguna que está aquí que ya me ha escuchado sabrá que hoy es que los hijos que regresan después de un divorcio, regresan a la casa de los papás, realmente nunca se fueron de ahí. Porque un adulto plenamente en su facultad, en su autonomía, en su completa independencia, no ve viable ni posible regresar al campo del ámbito materno y paterno. O sea, literal es un retroceso psíquico-emocional. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nosotros nos inventamos, digamos, podemos tener esto, porque esto todo es inconsciente y las lealtades además tienen un componente espiritual también,
más allá de la explicación técnica que les acabo de decir, que es completamente científica, también obviamente a nivel energético y espiritual hay todo un tema. Ahora, ¿por qué los hijos regresan? Bueno, porque su niño interno, su niña interna, en este momento de dificultad y de dolor, porque un divorcio, también he pasado por divorcio, y en ese momento, que es un momento sumamente movilizador, ¿verdad? Hay una parte de nuestro niño interno, nuestra niña interna que busca esta contención, ¿verdad? Busca este sostén emocional. Es inconsciente, pero al final de la historia es nuestro niño, nuestra niña, ¿verdad? Y el asunto, aquí yo cabría incluso dejarles esta pregunta, que tanto realmente los hijos que regresan a la casa de sus padres después de una separación y de un divorcio, procesan procesan verdaderamente y a profundidad el duelo de esa ruptura. O si de alguna forma se quedan un tanto pegaditos o pegaditas con la víctima, ¿sí? Con este personaje de víctima, de víctima incluso de la circunstancia, ¿verdad? No necesariamente de estoy aquí porque aquel o aquella X, Y o Z, sino estoy aquí porque mira la vida cómo me trata, ¿verdad? O sea, después de que yo tuve esto con aquel o con aquella, y ahora tengo que regresar a casa de mis papás o de mi mamá. Entonces, esa parte es como muy importante. Yo también creo que algunos hijos precisamente se casan, bueno, primero buscan un tipo particular de pareja, lo voy a decir de forma muy cercana, digamos, conociendo casos directamente sobre esto que estoy mencionando. Se casan con un tipo de pareja, llevan mandato de cuido y se casan con un tipo de pareja, esto desde el inconsciente, por supuesto, porque una no se casa, normalmente ninguna persona se casa pensando en divorciarse, pero coinciden con un tipo de pareja con la que tarde o temprano se separan y quedan disponibles para regresar a cuidar a los padres. Entonces, sí, a veces el mandato de cuido es tan potente, ¿verdad? A veces se regresa a la casa de los padres, no porque nuestro niño interior o niña interior anhele necesariamente esta reparación, esta contención y demás, que tal vez no tuvo en la infancia y entonces ahora que estoy pasando por este momento movilizador, papá y mamá vengan y conténganme como no lo hicieron en la infancia o como lo hicieron en la infancia, sino que tenemos tan implícito ese mandato que es la excusa perfecta para regresar a la casa y quedarnos ahí. Normalmente la gente que se queda ahí, casi siempre, como no existe una forma racional de justificarlo, o sea, ninguna persona adulta socialmente se espera que se quede viviendo con los papás, o sea, no es como una prerrogativa social, ¿verdad? Así como la prerrogativa social sí es como casarse y tener hijos, por poner un esquema muy básico, pero como esta cuestión de, bueno, vos vas haciendo una cierta línea vital y entonces, bueno, esto, tener una pareja, comprometerte y tal, es como un tema esperado, pero regresar a la casa de los papás no necesariamente es algo socialmente esperado. Entonces, como no es algo que esté dentro del inconsciente colectivo como una prerrogativa de debería de ser así, ¿qué hacemos las personas? Nos creamos problemas. Nos creamos problemas para justificar el por qué volvemos. El problema que normalmente nos creamos son problemas económicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera justificamos de que no nos alcanza para estar en nuestra propia casa, para sostener todos los gastos, para, ¿verdad? X, Y o Z. Pero nos creamos el problema para que nuestra mente racional tenga razón de, pues claro, esta es la mejor opción, ¿ok? Entonces, en eso sí, ¿verdad? Entonces, a veces un divorcio es precisamente el preámbulo del inicio de ejecución del mandato de cuidado. ¿Cómo lo vemos? Pues la persona se divorcia, regresa a vivir con los papás y ya no se va, ya se queda ahí. Entonces, que esto no sucede en pocas ocasiones. Me atrevería a decir que la mayor parte de la gente que hace este retorno se queda ahí y sale de ahí, la mayor parte, por lo menos que yo he conocido, haciendo trabajo terapéutico.
dándose cuenta, ¿verdad? Y llegan a un punto en donde el primer tiempo y los primeros años, ¿verdad? Está esta excusa de no me quiero ir y de no me puedo ir y luego, o no me alcanza y tal, y luego está como este otro momento en donde ya la persona dice como, yo no sé cómo, pero, o sea, como que se da cuenta de su patrón y entonces elige empezar a trabajar algo para movilizar y poder salirse de esa zona, ¿verdad? De conexión con los papás. Además de que, siendo muy honesta, muy honesta, no conozco un solo caso en donde la persona divorciada regresa a la casa de los papás y le va mejor en la vida, ni económica, ni material, ni profesional, ni en pareja tampoco, ¿verdad? Normalmente como les empieza a ir un poquito mal en alguna o en varias de esas áreas, es que empiezan a buscar ayuda y se dan cuenta de que, claro, estar ahí los tiene súper pegados a su niño interno y el niño interno ve que el mundo es desafiante, que es demasiado, ¿verdad? Eh, sobrecogedor, ¿verdad? Entonces, terminan más bien retrayendo su energía. En vez de tomar energía y salir al mundo otra vez, no, es como se empiezan de alguna forma. Creo que esto es parte precisamente de la descolocación que surge, ¿verdad? En donde yo intento cuidar a papá o a mamá, automáticamente me convierto en la abuela y consecuentemente me avejento en espíritu y en energía, ¿sí? Un poco por hablarles de esto, ¿verdad? Ok. em, y nada más para aclarar, entonces, el mandato de cuidado no surge en el momento en que los papás están ancianos. No, señores. El mandato de cuidado está desde la niñez de la persona. ¿Ok? Eso es algo también importante de clarificar. Luego, por otro lado, ok, por otro lado, también contarles, voy con esta parte de lo que significa ser hijo bastón, ¿verdad? El hijo bastón tiene una particularidad, o sea, un hijo bastón por definición lleva mandato de cuidado. No todos los hijos llegan a ser hijo bastón, pero sí todos los hijos bastón llevan mandatos de cuidado, ¿ok? Entonces, ¿qué es el hijo bastón? El hijo bastón es un hijo que nace normalmente varios años después del nacimiento del último hijo. Pongamos, papá y mamá tuvieron 4 hijos con intervalos de 1, 2, 3, 4 años de diferencia entre uno y otro. Y luego pasan 10 años y nace un hijo, ¿verdad? Pasan 15 años y nace un hijo. Pasan 20 años y nace un hijo. Típicamente esos hijos se llaman hijos bastón. Y hay que revisar la historia, ¿verdad? De cómo fueron concebidos, bajo qué circunstancias, en qué momento, que en muchas ocasiones son concebidos precisamente cuando mueren los abuelos. Entonces, de alguna manera son convocados a este cuidado, ¿verdad? De parte de los abuelos, que los padres hubiesen hecho con sus respectivos hijos para poder hacer ese cuidado con respecto a sus padres. O, insisto, ¿verdad? Esto es más un tema, siendo, insisto, muy honesta por la naturaleza en cómo se desarrollan las relaciones entre padres e hijos y particularmente entre el padre varón y su descendencia. Este tema del cuidado es un tema particularmente femenino y de linaje materno. Insisto, si papá y mamá están juntos, es posible que sea un mandato dado por los dos, pero no necesitamos al papá presente para que haya mandato de cuidado. Y la mayor parte del tiempo que yo lo he visto, casi siempre, es en mamás que no están con sus parejas, ¿verdad? Que no están con el padre de los hijos, ¿ok? Entonces, todos los hijos bastón, que son estos nacidos muchos años después del último hijo, usualmente terminan siendo hijos, se llaman así bastón, porque la metáfora de el bastón sostiene en la vejez y este hijo está intencionado para hacer esto, ¿ok?
Nada de esto es destino, es decir, como que pues si nací siendo hija bastón, no me queda de otra. No, digamos, claramente puedes trabajarlo para estar en un lugar de muchísima mayor plenitud y satisfacción y gratitud con los padres. Un poco como por ahí sería como la invitación. Y qué linda, Sin, me encanta su pregunta. Dice Sin, hola, los hijos únicos, ya sea hombre o mujer, son hijos bastones. En muchas ocasiones lo son, en efecto. Y por eso vemos que los hijos únicos tienden a generar o sea, a sentirse tan responsables de los padres, ¿verdad? Incluso desde muy jóvenes. ¿Verdad? Es como, y tienden a hablar mucho de este asunto de es que si yo tuviera más hermanos, es que si tal, ¿verdad? Y es como el peso de papá y de mamá. Cuesta mucho encontrar un hijo único que logra zafarse de esta energía en donde en muchas ocasiones, insisto, se colocan, ¿verdad? Como de sentir la gran responsabilidad que son los padres para ellos. Y este es el mejor ejemplo de cómo esa misma responsabilidad que perciben los hijos únicos, em, que, a ver, que no necesariamente están llamados a eso, realmente también la perciben así los hijos bastón, ¿ok? Y quienes llevan el mandato de cuidado, cual si no existieran hermanos. Y es muy interesante porque normalmente los hijos que llevan mandato de cuidado o los hijos bastón, aunque hayan otros hermanos y hermanas, tienden a comportarse como si no lo hubieran. Y normalmente la dinámica que tiende a poner en manifiesto esto es una dinámica de conflicto entre hermanos en donde el principal pleito es a vos no te importa, ¿verdad? A vos esto, o sea, papá y mamá te valen, etcétera, etcétera, no te haces cargo, ¿verdad? Y en realidad es un tema, pues, verdaderamente de que ellos no dan margen ni espacio para nadie más, ¿verdad? Em, no sé, bueno, ahí sí me dices si aclaré tu inquietud. Y dice, cuando los hijos van muy seguidos, ¿cómo se identifica el hijo bastón? Mile, muchas gracias por tu pregunta. Es que precisamente el hijo bastón, ¿verdad? Tiene esta particularidad de ser un hijo que está como nacido como con una separación de temporalidad amplia respecto a los demás. Ahora, ¿cómo se puede identificar? Bueno, porque de repente, incluso en algún momento a mamá se le zafa, ¿verdad? Y lo dice, ¿verdad? Así como, ay, mi chiquito, el que se va a quedar más tiempo, o mi chiquita, la que se va a quedar más tiempo conmigo, ¿verdad? Lo mencionan de esa manera o lo barajan justamente como con esta intención de este hijo, ¿verdad? Va a estar presente más tiempo en mi vida y tienden a ser justamente, bueno, podría ser incluso otro indicador que sea como este hijo al que mamá o papá, ¿verdad? Tienen para todo, ¿verdad? El que buscan que les resuelva todo. Entonces, claro, ahí es donde ves que se están apoyando en él completamente, incluso más allá de lo que realmente requieren, porque otra vez una cuestión es una necesidad, ¿verdad? Y otra cosa es un anhelo o un deseo o una expectativa, ¿verdad? Una necesidad es, no puedo ir a hacer mis compras porque estoy en cama enferma y entonces le digo a mi hijo, a mi hija, por favor, podrías traerme A, B, C, D, ¿verdad? Y otra cosa es que yo quiero que ella me lleve a hacer las compras o yo quiero que ella venga y me pregunta que qué necesito para yo pedírselo. O sea, vemos la diferencia entre una necesidad real, o sea, una necesidad real la persona está consciente, está en tiempo presente, está en su adulto y sabe con claridad qué necesita y lo pide con contundencia. Necesito una barra de jabón, necesito tal cosa. Y no todo este adorno emocional, ¿verdad? Ay, pero es que usted no está pendiente de mí, de qué ocupo, usted no me preocupa, no me pregunta cómo estoy. Porque nada de eso tiene que ver con una necesidad real. O sea, la persona necesita que le pregunten cómo está o la persona necesita resolver
una pastilla, resolver un medicamento, resolver un mercado, resolver algo concreto, ¿verdad? Porque otra vez, los hijos no somos responsables de las necesidades emocionales de los padres, ni de los padres para con nosotros. Ya a la altura de cuando somos adultos, realmente los padres tampoco son responsables de resolver nuestras necesidades emocionales. Tenemos que atenderlas nosotros, cada quien tiene que hacerse cargo, ¿ok? Y para muestra, todo el tema de pareja en donde se presentan cualquier cantidad de conflictos, porque precisamente esperamos que la pareja resuelva nuestra necesidad emocional. No funciona ni con la pareja, ni con los padres, ni con los hermanos, no funciona con nadie, porque solamente cada ser humano puede reconocer emocionalmente qué es lo que está sucediendo en su interior y qué requiere, ¿ok? Entonces, bueno, eso por ahí. Laura Areña dice, hola, cuando regresamos a la casa de mamá divorciada después de un trabajo, es por mandato de cuidado de mamá. Pregúntate, Laura. ¿Estoy regresando por mandato de cuidado? Ok, porque sí, puede ser, insisto, nos creamos el problema para justificar nuestra decisión, pero finalmente lo estamos eligiendo. Siempre estamos eligiendo, siempre, ¿ok? Y recuerdo yo aquí las palabras de una amiga que me decía que cuando ella por primera vez se fue a vivir sola, decía, Julia, yo ganaba y lo que ganaba nada más me alcanzaba para cubrir el alquiler, no me alcanzaba para comer, digamos, para pagar la comida o los transportes o lo que sea. Y dice, y yo igual lo hice y dije, bueno, buscaré de qué forma generar esto otro, daré clases, haré tal, y se toma la elección. Entonces, siempre hay posibilidad de elegir cosas diferentes, ¿ok? Aunque a veces nos toca demandar de nosotras, ¿verdad? Demandar de qué necesitaría yo hacer, ¿verdad? Para que esta elección sea viable. Ah, bueno, como el caso de mi amiga, buscar un trabajo adicional, ¿verdad? O buscar un ingreso adicional. ¿Cómo? Somos adultos, nos las ingeniamos. De alguna forma, ¿ok? Luego dice, sí, está súper interesante el tema. ¿Cómo sería entonces una relación sana con mamá principalmente o papá? ¿Cómo ayudarles sin dejar nuestra autonomía? Precisamente dejándolos a ellos ser autónomos. Papá y mamá, e insisto que esto es un tema más de mamá que de papá. Papá y mamá en realidad son seres humanos que llegaron años antes que nosotros. O sea, si nosotros podemos hacer el recuento y decimos, bueno, yo hace un año, hace 2 años, hace 3 años era esta persona y ahorita puedo reconocer cuánto he caminado, cuánto he cambiado, cuánta sabiduría he colectado de todas mis experiencias. ¿Cómo se les ocurre a ustedes tener la osadía de pretender o de creer que papá o mamá los necesitan a ustedes? Ellos no nos necesitan materialmente, o sea, es decir, como, vamos a ver, como en la realidad, no nos necesitan, ellos son más sabios que nosotros, nos tuvieron a nosotros, es más, nos criaron a nosotros y nosotros hemos podido ser resolutivos y resolutivas en la vida es porque lo hicieron medianamente bien, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen además la experiencia de su propia crianza, la experiencia de la crianza de nosotros y la experiencia que la vida misma les va dando a donde se nos ocurre a nosotros que ellos nos van a necesitar para resolver sus temas. ¿Verdad? Ahora, que emocional y psíquicamente en muchas ocasiones papá y mamá se conecten mucho con las necesidades de su niño es otra historia. Y de todas maneras, mamá puede estar pegando gritos como la niña de 5 añitos que ocupaba que la abuela o que el abuelo le prestara atención y por más que usted le preste atención, los gritos de esa niña van a seguir dando porque el anhelo y el dolor de esa ausencia y esa necesidad emocional y demás no la van a cubrir ningún hijo. Solo lo puede cubrir el propio padre en su proceso interno de resignificación de la historia con sus propios padres. Así que ahí no hay nada que hacer. Para mí, te soy súper honesta, ¿verdad? Yo sí creo que hay que estarnos monitoreando. Bueno, en primer lugar, sí, vivir como con a Susana distancia de mamá, y esto significa no arriba, no, bueno, de mamá y de papá,
ni arriba, ni abajo, ni a los lados, ni atrás, ni adelante, ¿verdad? Este tema de las fincas familiares y entonces tenemos 1500 casas de todos los hermanos, o sea, esto literal es como la misma metáfora del árbol y todos los nidos juntos. Y entonces se pone mal uno y se ponen mal todos y ustedes estoy segura que lo han notado. O sea, en las familias aglutinadas, las familias que viven pared con pared o que viven cerca, ¿verdad? Que son vecinos, normalmente esto tiende a generar más conflicto que confraternidad. O sea, no he encontrado ninguna familia que tenga esta dinámica y que sea una dinámica que más bien les proporcione más unión, más paz, más reconciliación entre ellos. Normalmente tiende a ser un foco de drama, porque claramente todos desde su parte, primero, todos cerca de mamá y de papá pasan pegadísimos de su niño interno. Los hermanos pasan peleándose entre ellos, ¿verdad? Por temas de toda la vida, curiosamente. O sea, toda la vida y todavía el tema no se ha resuelto, porque no se va a resolver, porque mientras estén en esa dinámica, están en el niño y nada más están reclamando. No están resolviendo en el adulto si es que algo hubiese tenido que resolverse. Pero bueno, entonces, una de las condiciones para mí importantes es tener como esta distancia que les permita a los papás hacerse cargo de ellos mismos en el tanto no requieran asistencia y no tengan, no hayan perdido autonomía, ¿verdad? O sea, una cosa es un papá o una mamá que tiene totalmente toda su función motora y demás, y otra cosa ya es si papá o si mamá están postrados en una cama, que tampoco estoy diciendo que sea el hijo el que los deba atender. Esto yo lo he conversado con varias personas que han tenido a cargo el cuidado de sus padres y el común denominador, ¿verdad?, de estas mismas personas es que en efecto los papás se sentían muy vulnerados por el hecho de que fuese un hijo el que los bañara, el que les cambiara el pañal, ¿verdad? Y demás. O sea, no era algo que enriqueciera la relación paterno y filial, ¿verdad? O materno filial, si no era algo que la volvía más complicada, porque necesariamente ahí el paso para que el hijo se sienta, se acomode en la silla del abuelo, ¿verdad? Es un momento. Entonces, bueno, esta parte sí es como dar esa distancia y llegado el momento, que Hellinger lo planteaba así, Hellinger no decía que había que abandonarlos en la vejez, lo único es que aquí, bueno, particularmente en este país, hay personas que se sienten en la vejez a los 50 y a los 40, ¿verdad? Y no quieren que los hijos se vayan ni se alejen mucho, que se vivan cerca y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces ya esa es otra historia. Pero sí, digamos, Hellinger plantea, bueno, llegado el momento en que haya que hacer cuido, siempre los hijos dar a los padres desde ese lugar en que no les impida seguir en conexión con la vida. Este asunto de que un padre llega a la vejez y un hijo deja botado todo su proyecto vital, o sea, su trabajo o su negocio o su profesión y etcétera, para irse a cuidar a los padres, Hellinger precisamente mencionaba, ¿verdad? Bueno, más allá, digamos, del ejemplo concreto, ¿verdad? Es un asunto en donde el hijo se desconecta de la vida y va a la muerte, porque los padres, por definición, van a trascender antes que nosotros. Entonces, cuando esos padres trasciendan, ¿qué va a hacer el hijo? Se va a sentir completamente desorientado y descolocado en el mundo y sin ninguna red que le sostenga, porque en realidad está totalmente abocado a ese lugar. Y es muy interesante. El otro día hablaba de esto precisamente. Es más, les voy a leer esta cita, porque esta cita sí es de Hellinger y me parece absolutamente hermosa. La vi justamente en una clase que estoy tomando la semana pasada y me pareció espectacularmente reveladora. Dice, ok, dice. Cuando un hijo transgrede la jerarquía del dar y del tomar, en el orden de jerarquía, bueno, en el orden del dar y el tomar, los hijos toman, los padres dan. Es la forma natural del movimiento. Los padres llegaron primero, los padres dan la vida, nosotros como hijos la tomamos, ¿ok? Entonces dice, cuando un hijo transgrede la jerarquía del dar y el tomar, se inflige un gran castigo, muchas veces con fracaso y con ruina sin que se sepa acerca de la culpa y la conexión. Cuando da o toma lo que no le corresponde, transgrede el orden del amor, no se da cuenta de la soberbia y se cree que está bien. Pero el orden no puede ser superado por el amor, porque antes de todo amor, en el alma actúa un sentido de equilibrio
y para que el orden del amor, incluso al precio de la felicidad y de la vida, procura que exista justicia y compensación. Por este motivo, la lucha del amor contra el orden, ¿verdad? Es que yo los amo tanto que por eso yo los cuido como los abuelos no lo cuidaron. Por ejemplo, esta es la forma más explícita de señalarlo. Por este motivo, la lucha del amor contra el orden es los abuelos son los padres, yo solo soy la hija, ¿verdad? O la nieta de los abuelos. También es el comienzo y el fin de toda tragedia, y solo hay una forma de evitarla: comprensión del orden y luego seguirlo con amor. Comprensión del orden es sabiduría y seguirlo con amor es humildad. Esto está en el libro de Bert Hellinger que se llama Mi vida, mi obra. De hecho, es el de los últimos que escribió. Y justamente a razón de esto, este tema de que los hijos que normalmente cuidan a los padres y que les dan fin en muchas ocasiones, cuando se hace desde este lugar de transgresión, desde este lugar de sintiéndose en que les están devolviendo el cuidado que no dieron los abuelos, o lo sienten más como los hijos, ¿verdad? "Ah, es que mi mamá ya está como mi hija. Ya ahora ella hay que cuidarla como que si fuera una niña, ¿verdad? Tal, o sea, desde ese lugar. Normalmente los hijos que cuidan a los padres, yo no he encontrado un solo hijo que le haya ido bien en la vida, incluso a pesar de haber dedicado todo ese tiempo y atención hacia los padres o hacia la madre en particular. ¿Ok? Que es justamente lo que menciona Hellinger en esta cita. A ver, es una transgresión. Primero está el orden y luego el amor. No se puede amar en desorden. El amor en desorden, o sea, si yo me siento la mamá de mi mamá, eso es un amor en desorden y no va a generar más que ruina, es lo que dice Hellinger precisamente en ese texto. E insisto, vean los casos de hijos e hijas que han dejado todo por ir a cuidar a los papás y cómo terminan viviendo su vida. ¿Ok? Eh, ajá. Muchas gracias. María plantea lo de que qué pasa si mamá tiene una dependencia por su condición física. Tendríamos que estar hablando ahí, ¿verdad? Que esté como cuadraplégica, que no se pueda mover del todo, que esté postrada en cama o que esté en un estado vegetativo, ¿verdad? Y creo que ya eso lo atendí un poco como desde este sentir de que en realidad se da desde donde el hijo puede y siempre tratando de no comprometer su futuro por el cuidado del padre o de la madre. Jessica dice, Julia, ¿qué pasa si nos pasa al revés? Salimos muy jóvenes de casa de papás y no siento que necesite volver. Pues no pasa nada, diríamos que se individuó bien. Significa que se percibe totalmente separada de los padres y por eso no hay como esta necesidad emocional de regresar a ellos. O sea, se regresa por una voluntad, por un amor diferente y no por una necesidad socioafectiva, ¿verdad? Y nada más leo estas últimas dos consultas y ya con esto cierro, porque yo dije, ay, vamos a salir temprano y ya me van a faltar casi 10. Ok. Dice Patri, dice, ¿puedo estar casada, vivir a hora y media y ser hija bastón? Sí, Patri, puedes estar casada, vivir a hora y media y ser hija bastón. Correcto, correcto. He visto matrimonios en donde, por ejemplo, hay un acuerdo tácito y normalmente esto es porque los dos miembros de la pareja tienen la misma dinámica en sus familias de origen o tienen dinámicas particulares no resueltas con sus familias de origen. Pero, por ejemplo, ¿verdad? He escuchado este escenario de maridos que le dicen a la esposa, no, cuando tus papás te ocupen, tranquila, vos te vas, te quedas con ellos en la casa de ellos y demás. O sea, casi, casi que le dice, puede irse, ¿verdad? O sea, y más allá de ser un marido comprensivo, es realmente que tan enredado también está él en su propio sistema, que le es funcional que ella también esté un tanto ausente de la relación, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, puede ser, de hecho, Patri, ¿verdad? O sea, la persona puede estar casada, puede vivir fuera del país, puede estar casada décadas y termina el divorcio, bueno, termina el matrimonio en un divorcio o termina regresando al país y se van a vivir a casa de los papás. Ok. Y Carla Benavides dice, ¿quién debe cuidar a los padres en la vejez? Para mí, mi interesante punto de vista, Carla, lo que yo he notado es que debería de ser una persona profesional y de confianza para la familia y para los hijos, ¿verdad?
que los hijos puedan ver a los padres cuando los padres requieran ese cuidado constante de parte de alguien más, o sea, que ya tenga que estar con un profesional 24/7 y demás, que los hijos puedan acercarse a los padres siempre desde su lugar de hijo e ir y compartir y disfrutar de papá dentro de lo que cabe y dentro de lo que puede, ¿verdad? Desde este lugar de hijo. Y no desde vengo a bañarte, vengo a cambiarte, vengo a darte de comer, ¿verdad? Porque sí hay un tema que merma justamente en la psique de ellos y en la parte emocional cuando los hijos son los que hacen esto, ¿ok? Em, Concretamente, la respuesta a tu pregunta es que sería un tercero. Un tercero, claramente, siempre de la mano de la mirada amorosa de los hijos, ¿verdad? No es como contratar a alguien y desentenderse, ¿no? Estamos hablando de, pues, obviamente, estar conscientes de que esa persona está haciendo esta labor y amorosamente estar al pendiente de ella, pero soltar precisamente, ¿ok? Dice Katia, o sea, nunca sería recomendable que los hijos cuiden a sus padres. No existe tal cosa en la naturaleza, Katia. No existe ninguna especie, ninguna, en donde las crías cuiden a los padres. En mi interesante punto de vista, insisto, no es un tema de cuido, no es un tema de no volverlos a ver o de no verlos en la vejez o de no tener una relación amorosa con ellos en la vejez. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuidarlos, ¿ok? Porque también lo he visto en mujeres también y que llevan mandato de cuido, terminan cuidando a los padres y saben qué pasa con los hijos. Como diría una profesora mía del colegio, llevan una herida de abandono del tamaño de la catedral. Entonces hacemos un daño por hacer un bien y descuidamos la vida que esas madres engendraron y esa continuidad y esa conexión con la vida por estar cuidando a los papás. Realmente, ¿quién amerita cuidado? Porque este tema también se las trae, ¿verdad? En muchas ocasiones, estas mujeres que ejercen este cuidado con los padres tienen niños pequeños, tienen hijos pequeños, pequeños o adolescentes que todavía les requieren y priorizan el cuidado de los padres respecto a estar con sus propios hijos. ¿Ok? Entonces, bueno. Voy a dejar la conversación hasta acá porque ya estamos como sobre tiempo, casi 10 minutos. Les mando un enorme abrazo, que estén como súper bien. Espero que estas reflexiones puedan nutrirles de alguna forma también la reflexión personal sobre este tema, que sea para ustedes propicio, entrar en este ir más hacia adentro, más hacia el corazón. Al final la respuesta siempre está desde la conciencia en qué nos permite estar más en paz. Ojo, no una paz momentánea. O sea, si yo elijo esto, pero a la hora de ejecutarlo empieza a generar un montón de otras cosas, no está generando tal paz. Nos vendimos la idea de que nos daba paz, pero al final de cuentas, si genera caos y drama y esto y conflicto, no es una decisión que esté desde la paz. Por eso el resultado te lo está mostrando. Pero bueno, la invitación es que puedan conectar con ese corazón grande que sé que tienen y que puedan seguir eligiendo cada vez más desde el amor y desde la paz. Que tengan una maravillosa noche. Feliz descanso.